¿Qué estás bebiendo? No es lo mismo que tomaste cuando vemos a alguien medio alocado, ¿no? Pero hay días en que nuestro organismo nos pide tomar algo. ¿No han tenido esa sensación de sed, de sequedad, que necesitan mojar sus labios y beber algo? ¿Saben que cuando eso ha sucedido, significa que ya te has demorado? Que ya has entrado en un proceso de deshidratación. Si llegaste a tener esa sensación en la cual el cuerpo te está pidiendo tomar algo. Algunos como yo no les gusta el agua. O sea, esquivamos, tenemos pereza en servirnos agua y tomar agua. Y eso sabemos que es malo. Yo sé que es malo porque eso contribuye en alguna manera al deterioro temprano de los órganos, al envejecimiento de ellos, ¿no? Pero a veces somos un poco cabezones en todo eso. En la Biblia, cuando hablamos de beber o del agua, hace alusión a lo que es el acercarnos a Dios, el recibir la vida que Dios tiene para nosotros. Cantábamos el domingo pasado el Salmo 63, versículo 1, que dice: mi alma tiene sed de ti, mi espíritu te anhela. Esa sed no la podemos postergar en ninguna manera, porque también caeremos en el deterioro temprano de nuestra vitalidad, de nuestra fortaleza espiritual. También puedo recordar el Salmo 32, cuando David, luego de pecar, dice que se secó su vigor como tiesto en el verano. O sea, él sintió esa necesidad, esa deshidratación, pero eso fue causado por el pecado. El pecado le había llevado a esa situación de alejamiento de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás bebiendo? ¿De dónde nos estamos encontrando la satisfacción o la fuente que necesitamos para nuestra vida en su totalidad? Hay creyentes que intentan satisfacer su sed a través de la religión, pero la religión termina siendo en muchos casos solamente el paño húmedo que usamos para mojar los labios, pero no termina de saciarnos. Y a veces caemos en eso nada más, en lo mínimo indispensable para satisfacer la vida que necesitamos completar y llenar de la misma presencia de Dios. Solamente mojamos nuestros labios con religión y los órganos de nuestros sentidos espirituales comienzan a deteriorarse también y perdemos esa fortaleza que necesitamos. Les voy a leer un versículo en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí la palabra de Dios a través del profeta Jeremías está denunciando un mal dentro de su propio pueblo. Obviamente está hablando de un tiempo de idolatría, pero hay dos cosas que hacen. Una es: me dejaron a mí, y la segunda es: me cambiaron. Ese me dejaron a mí, si después leen los primeros versículos, habla de todo el resumen del relato, quién había sido Dios para ellos en cuanto a su presencia, su bendición, su guía. Y me dejaron. O sea, no sé por qué lo hicieron, porque lo vieron y recibieron todo de mí, pero no solamente me dejaron, sino que dice: me cambiaron. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Y saben qué? Cuando tenemos sed, algo bebemos. No es que simplemente no bebo agua
Si algo más líquido debo ingerir. Y eso hizo el pueblo. El pueblo tenía necesidad en su vida espiritual, pero en lugar de seguir con Dios, se fue hacia la idolatría. Me dejaron a mí, pero me vieron otra cosa que no tenía capacidad para realmente contenerles, o capacidad en el tiempo para sostenerles en verdadera vida espiritual. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Saben que si no ponemos al Señor primero, si no le buscamos a Él para satisfacer nuestras vidas, en algún otro lugar lo vamos a hacer? Porque es parte de nuestro ser por forma creacional que intentemos suplir ese faltante espiritual en nosotros. Ahora, ¿cómo se suple? ¿Qué otras cisternas rotas pueden haber? A veces el hombre intenta acallar su necesidad a través del placer, a través de los goces mundanos, pero estos son cisternas rotas que no son capaces de retener el agua, no pueden satisfacer por siempre a nadie. Si uno tiene tal vez sequedad en su corazón, tal vez lo has experimentado alguna vez, ha buscado satisfacer eso a través de un tiempo de diversión, un tiempo divertido. ¿Son lindos los tiempos divertidos? Claro que sí, pero esos tiempos son cortitos. Esos tiempos no duran para siempre. Entonces son cisternas rotas que no retienen el agua. Una fiesta, un festejo, vicios o lo que fuera. Cualquiera de esas cosas son como un buche de Coca-Cola tibia en un tiempo de sequía en verano. ¿Me quita la sed? No. Por el contrario, voy a terminar luego de beberla con mucho más sed que al inicio. En 2 de Timoteo 3:4, no lo busquen, pero habla de los posteriores tiempos, que dice que vendrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, una de las características de los hombres espirituales de los últimos tiempos es que van a tener el apoyo principal de sus vidas en los deleites de este mundo en lugar de deleitarse en la persona de Dios. Una cisterna rota solamente sirve, y escuchen bien, imagínenselo, una cisterna rota sirve para mojar los labios, pero pronto les deja ver el barro del fondo, porque el agua se va. Pronto están viendo el barro del fondo y de ahí están tomando. Hay quienes tienen miedo de ir a Jesús porque tienen miedo a un compromiso con Jesús. Porque es cierto, sí, Jesús quiere toda la vida, quiere tomarnos absolutamente a nosotros en su totalidad, pero no van a Jesús por ese compromiso, pero sí van a los amigos y a los parientes y asumen un montón de compromisos con ellos, y pensando que ahí van a encontrar satisfacción para sus vidas. ¿Saben qué termina siendo eso? Cisternas rotas. Cisternas rotas que no contienen el agua. Y saben que, como les dije, cada vez, cuanto más postergamos nuestra necesidad de Dios, más estropeamos los órganos de nuestros sentidos espirituales y los envejecemos y perdemos la vitalidad y fortaleza que necesitamos en este mundo perdido. Las cisternas de compromiso, las cisternas, algunos optan por las cisternas de las riquezas materiales y piensan que tal vez con el cúmulo de cosas, de bienes, podrá en alguna manera satisfacer la necesidad que tiene en su vida, pero eso también es una cisterna rota. Como decía Isaías 55, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia y vuestro trabajo en aquello que no podrá aportarles nada para la vida? O
otro pasaje del Nuevo Testamento, Mateo 16, cuando habla de aquel que acumulaba en sus graneros y se enriquecía y tenía un montón de cosas y pensaba que iba a estar satisfecho para muchos días, y le dice Dios: pero necio, y viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay cisternas del consumismo. Miramos hoy día la gran necesidad que siente la gente, especialmente la juventud, de su aparato nuevo, de su computadora, de su celular, de las redes sociales, y están todos enganchados ahí en esas cosas, todo el día pegados. Eso no es malo. Malo es si eso termina siendo el lugar donde pienso satisfacer mi vida o mi necesidad, mi vacío. Porque eso es una cisterna rota. El vacío del alma solamente la presencia de Dios la puede llenar. Solamente la palabra de Dios puede darnos el alimento que necesitamos nosotros. Pero a veces lo que hacen esas cosas es dejarnos demasiado ocupados para ocuparnos un poco más en lo que es real, Vamos a ver nuestro texto de hoy, de modo introductorio nada más, porque estamos en el estudio de Juan, en Juan capítulo 7, vamos yendo para Juan capítulo 7. ¿Saben qué? Cuando hacemos estas cosas y buscamos sustitutos de nuestra verdadera necesidad, solamente lo que vamos notando en nuestra vida, y tal vez esa será una de las evidencias que podamos ver, es nuestro cántico se apaga, nuestra alabanza comienza a disminuir, nuestras oraciones comienzan a languidecer, a ser un poco más flacas, nuestros tiempos con la palabra de Dios son más escasos, la pereza por escuchar los mensajes de Dios, de la palabra de Dios, se hace cada vez más a menudo en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que no estoy bebiendo de la fuente, que mi vida espiritual se está secando de alguna manera, y ahí es donde debo mirar, ¿dónde estoy buscando mi agua? ¿Qué estoy bebiendo realmente en mi vida? Te pregunto, ¿no estás cansado a veces de buscar la verdadera paz y el gozo en las cosas de este mundo? Porque a veces buscamos y revolvemos por todos lados pensando que vamos a encontrar esa satisfacción, pero todo eso es efímero, es temporal, es una cisterna rota. O como dijimos, tal vez buscando la paz, buscando la satisfacción en una religión a modo superficial. Eso tampoco puede satisfacernos. Un pueblo que poco medita en la palabra de Dios. Un pueblo que no asume un compromiso real con la palabra de Dios y en su relación con el Señor. Pronto empezará a correr tras de todo espejismo espiritual para estar satisfecho. ¿Qué son los espejismos espirituales modernos? A veces simplemente carteles. La cara de un famoso en la historia que dijo una frase muy linda religiosa y la gente está, y piensa que ahí quedó satisfecho porque le dio un me gusta, un corazoncito, lo que fuera eso, o lo imprimió. Son solamente espejismos porque no llegan a satisfacer verdaderamente la vida. Vamos a ver qué dice ahí en Juan capítulo 7. Vamos a ver solamente ahora los últimos versículos, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás bebiendo? Estamos en una escena en la vida del Señor Jesucristo, en un tiempo en el cual era la fiesta de los tabernáculos. Tal vez no todos sepan qué era esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta recordaba el tiempo en el cual el pueblo vagó por el desierto 40 años. 40 años viviendo en tiendas. Y el tabernáculo, la tienda de Dios, el tabernáculo de Dios, en medio de las tiendas de su pueblo, y se iban moviendo de lugar en lugar en el desierto por 40 años. Y en esos 40 años Dios les proveyó no solamente el pan, como veíamos el domingo pasado, les proveyó el agua en el desierto, y eso era un milagro. Y recordaban eso en esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos es en nuestro septiembre, octubre. Algunos piensan que el nacimiento de Jesús pudo haber sido en la ocasión de esta fiesta, de la fiesta de los tabernáculos. Pero acá dice que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuántos días duraba la fiesta? ¿Alguien sabe? 7 días en tiendas, pero en realidad eran 8. El octavo día era Santa Convocatoria, ya dejaban las tiendas, 7 días habitando en enramadas, que hacían generalmente sobre los techos de la casa, con ramas, con palmas, hacían un habitáculo, una tiendita, simulando el tiempo que estaban en el desierto para recordarlo, y el octavo día era Santa Convocatoria. ¿Dónde dice todo eso? No desmarquen aquí, si los leo en Levíticos, capítulo 23. También estaba más adelante. Levítico 23, tenemos todas las fiestas ahí. Versículo 36 dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 42 dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Era para que las siguientes generaciones recordaran de dónde habían salido y recordaran la provisión de Dios en tiempos en los cuales habitaron en tabernáculos. Para eso era la fiesta de los tabernáculos. O sea, durante 7 días lo que además se hacía, se agarraba en un cuenco de oro, se sacaba agua del estanque de Siloé y se derramaba sobre el tabernáculo durante esos 7 días, menos el octavo día. El octavo día ya no se sacaba agua, solamente se hacía esa santa convocación allí, en los cuales ese día representaba que ya habían llegado a la tierra prometida, ya no necesitaban el agua de la roca, sino que simplemente debían orar y pedir a Dios el sostenimiento en la tierra ya estable, en la tierra de provisión que Dios les había dado, ¿no? Y se cree que cuando Jesús se puso en pie, dice, en el último y gran día de la fiesta, algunos dicen que fue el 7º día, pero realmente pudo haber sido el 8º día, en los cuales ya no se traía agua del estanque de Siloé, ya no se estaba derramando agua, y en esa oportunidad Él dice, bueno, si alguno tiene sed, ahora vengan a mí. Venga a mí y beba. ¿No? Yo soy la nueva provisión dispuesta por Dios para todos ustedes. Ahora solamente tienen que orar
y recibir la vida a través de mí. Interesante también ahí en Juan que dice, de su interior correrán, ¿cuántos ríos? Uno. Ríos, es plural. Ríos de agua viva. O sea, que realmente todo el ser, cada aspecto de nuestra vida va a ser recorrida por la vida de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Porque dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, el Espíritu no era el río, sino sería el río, sino la vida era el río que era por obra del Espíritu Santo de Dios, filtrándose por cada una de nuestras arterias, coyunturas, toda nuestra vida siendo renovada y cambiada y limpiada por la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Así que ese octavo día Jesús se pone en pie y dice, bueno, vengan a mí, en mí ahora tienen todo lo que necesitan, la vida de Dios, todo bien, toda promesa de Dios converge en mi vida y el Espíritu Santo la aplicará en sus vidas. El último día, tal vez para muchos ese era el último día que venían a Jesús también, porque algunos venían de lejos a esa fiesta de los tabernáculos y la siguiente fiesta en la cual Jesús va a subir a Jerusalén después de esto es en la Pascua. Es antes, era en el tiempo, de la crucifixión. Recién ahí iba a volver a subir a Jerusalén. O sea, después de esta fiesta en Jerusalén ya no le iban a ver, muchos de ellos. También iba a ser el último día para ellos, la última oportunidad de muchos de ellos de ver a aquel y creer que Él era el Cristo, el que Dios había enviado para la salvación. Interesante. Cuando dice aquí la palabra de Dios, Jesús se puso en pie. ¿Y qué más hizo? Alzó la voz. ¿Puedes imaginarte esa ocasión? En esa santa convocatoria en la cual se leía así las escrituras ese octavo día, Jesús, que había pasado desapercibido en los primeros versículos, dice a los discípulos los manda primero y él va después, pero esquivando más bien el reconocimiento de la multitud, pero era tan importante aquello para decir en ese día, tan significativo por esa misma fiesta, que Jesús se puso en pie, dice que alzó la voz, habló fuerte para que todos le pudieran escuchar. Pudo haber hecho expresiones así con las manos para llamar la atención. Dice, y alzó la voz diciendo, y aquí viene el mensaje importante, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Para quiénes va dirigido esto? ¿Para todos? Para toda la gente. Pero ¿cuál es la condición que debe cumplir aquel que va a recibir la vida del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la condición que marca allí? Si alguno tiene sed, si alguno es capaz de ver reconocer la necesidad que tiene de Dios, va a ser satisfecho. ¿Qué necesidad? Por eso dije que esta fiesta era muy oportuna, porque recordaban la provisión que les dio vida en el desierto, mientras habitaban en tabernáculos, en tiendas. Y habla justamente de esa necesidad, la necesidad de Dios, de la vida que viene de parte de Dios. Dice, eso es lo que yo les ofrezco a ustedes. ¿Somos conscientes de la necesidad de nuestras almas? Y capaz que me digas, yo ya creí en el Señor Jesucristo y soy salvo, pero ¿me vas a decir que nunca más has sentido necesidad de Dios? ¿Necesidad de Cristo? Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma y tiene sed de ti. No satisfagas tu sed con cisternas rotas. ¿Qué estás bebiendo? ¿Cómo estás satisfaciendo tu vida
en este día. No hay ni siquiera amor tan grande a nivel humano que pueda darnos la satisfacción que necesitamos y que permanezca una satisfacción de vida abundante y plena. Por eso les voy a decir, nunca cambie la fidelidad a Cristo por nada ni por nadie. Nunca cambie la fidelidad a Cristo, porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen el agua. Si alguno, no importa cuántos años, no importa tu nacionalidad, no importa la condición de tu vida, no importa cuán desmerecido te encuentres o cuánto piensas de ti mismo que no vales la pena o lo que fuera, no importa quién eres. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo tengo la capacidad para satisfacer su vida. Tal vez haya varios o alguno aquí que todavía no conozca al Señor Jesucristo, que todavía no haya recibido la vida que viene de Él. Algunos se detienen en pobres consideraciones diciendo, bueno, pero yo no valgo tanto la pena, yo soy pecador, o soy esto, o soy lo otro. Y disminuyen la capacidad que tiene el Espíritu Santo de Dios de hacer correr esos ríos y limpiarlo todo. Y hacer nuevas todas las cosas. Un río que corre permite que sus orillas venga vegetación nueva. Y así nuestra vida, cuando ese río está corriendo, se llena de nueva vitalidad, de nueva fortaleza. De su interior correrán ríos de agua viva, o sea, de lo más profundo de su ser. No desde fuera, no de las apariencias, sino transformados desde dentro. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora, esta referencia en la fiesta de los tabernáculos dijimos que era muy importante. Y bien podría ser el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. El tiempo, no aseguramos ni nada, solamente decimos bien podría haber sido una buena ocasión. Porque en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ese habitó entre nosotros, otra traducción dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. O sea, el cuerpo, la humanación, en términos bíblicos, es conocido como tabernáculo. Dios puso su tabernáculo entre nosotros. De la misma manera que el tabernáculo de reunión donde estaba la manifestación de Dios en el desierto a través de la columna de humo o de fuego, estaba en medio de los tabernáculos o las tiendas del resto del pueblo. Dios dice en su humanación, puso su tabernáculo entre nosotros, entre su pueblo, entre la misma humanidad puso su tabernáculo. Por eso, en ese último día se pone en pie y alzó la voz diciendo, ya está, ya terminó el tiempo del tabernáculo, iba ya después, apuntaba al final de su ministerio terrenal, ya a menos de un año a esa fecha, y vendría el tiempo en los cuales ya no necesitamos ver su presencia entre nosotros, solamente orar a Dios en fidelidad para recibir lo que es la vida o la provisión de Dios. Esta fiesta ilustra perfectamente lo que es el proceso del Evangelio, desde la encarnación, la humanación, la provisión de Dios allí y el resultado, estabilidad y seguridad en el lugar de la promesa de Dios. Pero no solamente eso, otro dato que tal vez no lo tenían registrado, decimos, las fiestas antiguas testamentarias tienen que ver solo con Israel. Sí, se sucedieron a través de Israel,
Pero hay una fiesta que todavía se va a celebrar en el tiempo del milenio. ¿Saben cuál es? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se va a celebrar en los días del milenio. Y todas las naciones deberán subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto lo vemos en Zacarías, la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Zacarías 14, 16 y 17 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, esto es hablando después de la gran tribulación, no se reúnen a pelear contra Israel y el que venía del cielo, de todas las naciones que sobrevivieren y que entran esas naciones al tiempo del milenio, porque en el milenio no solamente están Israel y los salvos, hay otros gentiles o no salvos que también entran al tiempo del milenio, que son justamente los que al final del milenio son congregados para pelear en la última batalla, cuando el diablo es liberado. Pero eso ya es profecía. Pero básicamente dice acá en Zacarías 14, 16, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Eso estamos hablando del tiempo de milenio. Ahora, ¿por qué se va a decir a las naciones no salvas que suban a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y reconozcan al Rey, a Jehová de los ejércitos, al Señor Jesucristo? Porque Él puso su tabernáculo entre nosotros, entre las naciones. Y eso es lo que van a subir a reconocer en esa fiesta, que aquel que reina con vara de hierro, con cetro de poder en el tiempo del milenio, era el mismo que hacía tiempo atrás, hoy hace ya 2000 años, había puesto su tabernáculo y habitado entre nosotros. Interesante, ¿no? La fiesta de los tabernáculos. En conclusión, entonces, uno puede preguntarse: ¿por qué la gente no viene a Jesús hoy día para satisfacer su vida? Porque eso es lo que vemos. La gente no está corriendo a buscar satisfacción o vida en la persona del Señor Jesucristo, ni los mismos cristianos están corriendo hacia la fuente, sino a veces corren hacia otras cosas para llenar sus propias vidas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estás bebiendo? A veces prejuicios. Los prejuicios tienen esa capacidad, ¿no?, de nublar el entendimiento y la razón. A veces prejuicios contra gente, contra hermanos, contra iglesias, contra lugares. Prejuicios. Como le pasó a la gente ahí en Juan capítulo 7, versículo 10-12, dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo.
Y había prejuicios entre ellos, es bueno, no es bueno, es malo, no es malo, engaña, no engaña, y ese murmullo empezaba a crecer entre toda esa multitud. Pero había muchos tipos de prejuicios, había prejuicios de interpretación de las mismas escrituras, versículo 40 a 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? ¿De dónde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Problemas de interpretación, estaban correctos, sí, Jesús había venido de Belén, pero claro, todos sus milagros y sus hechos básicamente se hicieron en Galilea, mucho en Capernaum. Entonces, claro, decían, este no es de acá, de Belén, ni de Jerusalén, entonces podrá ser el Cristo, no puede ser el Cristo. Y había problemas, prejuicios en ese aspecto. No importaba lo que él había hecho, lo que estaban viendo de él y las palabras de autoridad, importaban sus prejuicios nada más para acceder o no acceder. Había problemas geográficos, prejuicios geográficos. Versículo 52 dice, respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No puede ser Jesús el Cristo de ofrecernos estas cosas porque Él viene de Galilea. Él es uruguayo, Él es argentino, Él es cubano. O sea, no puede venir de ahí la verdad. La verdad tiene que venir de otro lado. Prejuicio social, versículo 47 dice, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miren lo que dicen. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y sabe lo que ha hecho, intentó quebrar una lanza allí en su defensa, pero los demás decían, bueno, si no es popular, si los principales no lo están apoyando, no es nada, los que lo apoyan son malditos, es un grupito nada más de nada. ¿Cómo puede ser ofrecernos estas cosas? Prejuicios. La gente hoy día tiene un montón de prejuicios para ir al Señor Jesucristo. Pero en algún lugar están bebiendo, en algún lugar están satisfaciendo sus vidas, su sed. ¿Qué estás bebiendo tú? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra preciosa, por tus desafíos. Padre, nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios. Nuestro espíritu tu anhela. Padre, perdónanos. Porque andamos sedientos, andamos despojados de todo bien, porque erramos el camino, porque distraemos nuestros ojos, llevamos nuestros cántaros para recoger agua de lugares equivocados, Padre. En ti tenemos deleite, Padre, en ti tenemos esta vida plena y preciosa. Permítenos, oh Dios, gozarnos continuamente en ti, oh Dios, y beber cada día de tus aguas. Refréscanos. Permítenos recuperar el vigor a través de tu Espíritu, Señor, que nuestras sequedades se conviertan en verdor, oh Dios, y podamos también ser fuente de bendición para otros, para aquellos que nos rodean, oh Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.